hablaremos de invenciones relacionadas con la medicina, accediendo a los pedidos de aquel oyente que hace unos minutos nos preguntó por qué hablábamos con tanta frecuencia. Creo que no era un pedido sino una queja, pero igual lo atendemos. Bueno. Y veremos de dónde proviene la costumbre de golpear los médicos el pecho u otras partes del cuerpo humano para efectuar un diagnóstico. Hasta el siglo VIII y durante mucho tiempo, los síntomas eran detectados visualmente por los médicos. Los médicos te miraban y te decían, tenés varicela. Decían cualquier cosa. Pero en los siglos XVIII y XIX se avanzó muchísimo en unas prácticas relacionadas con la creación de elementos para escuchar qué sucedía con el cuerpo. Desde mediados del siglo XVIII se usó la percusión, un método creado por el austríaco Leopoldo Auenblügard, que era hijo de un cosechero de vino. Los cosecheros tenían la costumbre de golpear la madera de los toneles para saber qué cantidad de vino había adentro, como sabrá usted. Y así fue la inspiración. Leopoldo pensó en utilizar el método de su padre para averiguar qué contenía el pecho de sus pacientes. Golpeaba los toneles, golpeaba el pecho de sus pacientes. Y si recibía un sonido hueco, era señal de salud. No sé por qué. Si escuchaba un sonido apagado, era síntoma de la presencia de líquido, el famoso fluido nocivo que significaba alguna enfermedad. Esto con los pulmones, por ejemplo. Claro. Si los pulmones están vacíos, mejor. Si están llenos de aire, lo mismo. Ahora, si están llenos, ponele... de líquido. De crema pastelera, algo malo está sucediendo. Claro. Con este método se pudo saber de forma bastante aproximada el contenido de cualquier cavidad orgánica, no solo del tórax, sino también del abdomen e incluso del cráneo. Pero eso no es el cráneo. Señor, ¿dónde está golpeando? Durante 200 años, hasta la aparición de los rayos... Rayos X, señor. Fue este el método más eficaz. ¡Basta! El de la percusión. No lo golpeé más, pobre Barton. Pero un avance más importante se produjo con la aparición del estetoscopio, cuyo nombre proviene de dos palabras griegas: stetos, pecho, y scopé, observar. El griego es muy fácil. Stetos es pecho y scopé, observar, y todo por el estilo. Fue un tal Cordisart, médico de Napoleón, el que comenzó a escuchar los latidos y algunos ruidos torácicos colocando el oído sobre el pecho del enfermo. Llamó a esta práctica auscultación inmediata. Pero durante los años del Imperio Napoleónico trabajaba en un hospital de París el doctor Teófilo Laennec. Una mañana Laennec fue requerido por un caballero para atender a su esposa, que estaba fenómena, y estaba en cama con tos, no con voz, con tos. Laennec procedió a explorar a la mujer con todos los medios a su alcance, ante la atenta y preocupada mirada del marido, que era muy celoso. En un momento Laennec iba a realizar la auscultación inmediata, pero se avergonzó. Le dio pudor. Le dio no sé qué. Le vino la cosa. Entonces extrajo de su maletín una libreta y dio una receta. Y enseguida recordó cómo los muchachos de París hacían unos canutos de papel y a través de ellos hablaban en voz baja, como cucuruchos de manicero. Entonces tomó la libreta, la enrolló y aplicó un extremo al pecho de la enferma y su oído en el otro. Él mismo ¿En sufrió, dónde? En el otro extremo. Él mismo sufrió un sobresalto porque oía claramente los latidos de aquel corazón. Me parece que anda medio... Y otros varios sonidos que pensó correspondían a los pulmones. Todo suena... ¿Qué es eso, señor? Suena... Tiene una murga, señora, dentro del cuerpo. ¿Qué es eso? Muy bien. La nitidez era mucho mayor que la obtenida poniendo la oreja de forma directa. Entonces, muy emocionado,
se fue. Y enseguida buscó un taller de carpintero y mandó a hacer el elemento que había imaginado, un cilindro hueco de madera en cuyos dos extremos se acoplaban unos pequeños embudos. Y así nació el primer estetoscopio. Mire usted, en la carpintería. Sí. No, con una libreta de enrolamiento. Leret, así se llamaba. Finalmente se llamaba Leret y no la ENEC. Vaya a saber cómo se llamaría. Ya me parecía que ninguna persona decente podría llamarse la ENEC. Se En afrancesó. cambio, Leret está mejor como médico personal de Napoleón. Expuso su descubrimiento ante el mundo de la medicina y fue clamorosamente aceptado. ¡Eh! Por ejemplo, fue así. Ustedes eran el mundo de la medicina. Y yo era Leret, que decía, este es un estetoscopio. Fue aceptado clamorosamente. Y entonces la auscultación inmediata dejó de practicarse, salvo por placer. ¿Cómo por placer? Claro, si señor? usted quiere ponerle la oreja en el pecho a una dama, porque sí nomás, por estima, bueno, puede hacerlo. O en eso, o como Pero esos puristas. la ENEC ha cambiado nuevamente de nombre. Otra vez. Quiso, gracias a su invento, investigar y establecer el correlato entre los ruidos y las disfunciones de los órganos. Es decir, claro, hizo una lista de ruidos, Tal ruido, tal cosa. tal disfunción de órgano. Claro, tal ruido, tal enfermedad. El otro ruido, esta. El ruido, tal cosa. Y Sí. así. Gastroenteritis. Poco a poco pudo encontrar el significado de muchos ruidos internos. Mire usted. Ajá. Y saber con más exactitud lo que sucedía dentro del cuerpo de sus enfermos. Publicó sus hallazgos en un libro que fue entonces, a partir de entonces, de estudio obligado para los médicos del mundo. Y la terminología inventada por, debe ser la ENEC nomás, se usó durante mucho tiempo y algunas de sus palabras perduran. Por ejemplo, soplo. Decir que uno tiene un soplo al corazón quiere decir que es porque el corazón suena. No, no suena así, señor. Era uruguayo. Otra cosa que descubrió la ENEC fue que determinados movimientos de los pacientes favorecían la transmisión del sonido para el diagnóstico. Entonces recomendó para algunos casos la pronunciación de palabras con sonidos resonantes. De ahí que los médicos en castellano adoptaron el famoso 33. En el año 1854, una persona que no estaba vinculada con la medicina inició, discúlpeme, un camino hacia el conocimiento visual del interior del organismo. Se llamaba Manuel García y era un cantante de ópera famoso. Enseñaba canto y entre sus discípulos estaba su hija, María Felicidad García, que fue luego la más famosa cantante del siglo XIX. Manuel García quiso imponer en la enseñanza musical unos criterios científicos. Sabía que en la modulación de la voz humana intervenían factores como la capacidad pulmonar, el desarrollo de la laringe, que es distinto en el hombre y en la mujer, y también los movimientos de la lengua. Pero, sobre todo, era importante la adecuada movilidad de las cuerdas vocales. García pensó que si lograba ver las cuerdas mientras sus discípulos entonaban las notas, quizá pudiera modificar su método y agilizarlo. Y se le ocurrió un procedimiento tan elemental como efectivo. Un pequeño espejo colocado al extremo de un largo vástago que formaba un ángulo. Ese aparato debía ser previamente calentado para que no se empañara con el aliento. El espejo se introducía hasta el fondo de la garganta y por su ángulo permitía ver las estructuras situadas en plena laringe. Y esto se llamó laringoscopio. Pero no es tan fácil como dice aquí. Con aquel invento, o mejor todavía, con aquel invento, No es un tango, García
estudiaba las posibilidades objetivas de las cuerdas de sus alumnos y según lo que veía aceptaba o rechazaba al que quería estudiar con él. Primero te espiaba las cuerdas a ver cómo las tenía. Se cebó el tipo. Objetaba cualquier posibilidad de aprendizaje si las cuerdas no seguían un perfecto modelo que él tenía dibujado en una lámina, que ahora no sé dónde la había puesto. Tienen que ser paralelas y firmes. Bueno, este invento fue adoptado por los médicos y sigue utilizándose sin ninguna variación sobre el modelo realizado por García. Así Bien. que la medicina, lo acabamos de demostrar, no ha progresado absolutamente nada. No, señor, ¿cómo que no? En 3 siglos está igual. Pero nada. Es el laringoscopio nomás y eso fue un paso fundamental, señor. Si no fuera por Manuel García, seríamos todos afónicos. Si no fuera, sí señor, si no fuera por Manuel García, hoy usted no estaría aquí. ¿Pero qué tiene que ver, señor? Y no. Y todo así. ¿Usted se hizo un análisis de cuerdas, por ejemplo? Sí, muchas veces. Bueno, y vio que le meten la cucharita esa. No, ahora te meten una que es por televisión. Ah, ¿se hizo esa? Ah, esa es muy sofisticada. Te meten una camarita por la nariz y le empiezan a dar soga y vos mirás la televisión. Bueno, al principio nada, ¿no? Sí. Qué sé yo. Tal cosa presenta en colaboración con no sé Pero qué. no. Sí. El nombre del médico, el otorrinolaringólogo, qué sé yo, la garganta de Molina. ¿Es un anticipo? Y aparecen las cuerdas vocales, vos te las ves, te das asco. Y sí. Está toda llena de moco, discúlpeme. Y pero sí, Bueno, señor, por una dentro porquería. somos así. Bueno, y teníamos preparado un tango Ujú. para ilustrar esta charla, y es necesario decir que García estaba muy peleado con los vecinos a causa de... ¿Por qué? Bueno, como todos los profesores de música. Bueno, sí. Los peores enemigos de los profesores de música son los vecinos, que se quejan por el Claro. ruido que hacen los alumnos, por el ruido de la música, del canto, qué sé yo. Sí, bueno, no sé si es una regla eso, pero... Y esto le supongamos pasa que justamente a nuestro discotecario que vive al lado de un profesor de música, Pobre hombre. y entonces nos dio este tango que está dedicado a los vecinos de los profesores de música como Manuel García, inventor del laringoscopio. Los cosos de al lado, que escucharemos en la versión de Jorge Vidal. Adelante.